¿Cómo hemos pasado de hacer 20 kilómetros en un patinete eléctrico con este tipo de baterías a hacer casi 80 con estas que son más pequeñas? Os lo explicamos hoy. Vivimos rodeados de equipos que utilizan batería y ha habido una constante evolución en las autonomías de estos dispositivos, aunque muchas veces incluso el tamaño del propio dispositivo o de la batería que lleva equipada se ha reducido. ¿A qué es debido esto? Hoy vamos a hablar de la densidad energética de las baterías. Es el fenómeno que lo explica todo. Existen muchos tipos de tecnología de baterías, por ejemplo, desde las pilas alcalinas que podemos tener cualquiera por casa, las clásicas de voltio y medio, a las baterías de litio-ion que también conocemos ampliamente en dispositivos electrónicos como nuestro teléfono, nuestro scooter o nuestra bicicleta eléctrica, las baterías de LFP, litio hierro fosfato, un poquito más avanzadas que las de litio-ion en tiempo, pero también muy extendidas en movilidad eléctrica, sobre todo el sector del automóvil está apostando muy fuerte por esta tecnología. Y la batería de plomo ácido, que bueno, en este caso son unas carcasas, pero sería la típica batería, por ejemplo, de 12 voltios 7 amperios que hay en muchas alarmas o similar, y que también han sido ampliamente utilizadas durante muchos años para todo tipo de aplicaciones. La densidad energética se define como la cantidad de energía en vatios hora que podemos almacenar por cada kilo de material. Por ejemplo, en este tipo de baterías del FP estamos almacenando unos 150 vatios por hora por kilo de material, mientras en este otro tipo de material, que es el litio-ion, de tipo NCA en concreto, estamos cerca de los 250 vatios hora por kilo. En cambio, en el plomo tenemos una densidad energética de solo 30 vatios por hora por kilo. Esto hace que para conseguir la misma cantidad de energía necesitemos mucho más material y por tanto mucho más peso y espacio que lo que necesitamos en otras tecnologías. En este caso hablamos de tecnologías de baterías que son recargables. Luego nos podemos ir a este tipo de baterías, que son baterías de litio cloruro de tionilo, que es litio pero no recargable, uso primario, y estaríamos cerca de una densidad energética de 1380 vatios hora por litro, porque en este caso se mide la cantidad de electrolito disuelto, que es prácticamente el doble de lo que tendríamos, o el triple en algunos casos, de lo que tendríamos en las tecnologías convencionales. El problema que tiene esta tecnología es que sacrifica la capacidad de recarga por una densidad energética enorme. Desde que hemos empezado el vídeo os he hecho una pequeña trampa visual con estas baterías que tengo en la mesa. Os explico por qué. Todo esto que veis en la mesa serían baterías de 24 voltios y 20 amperios hora, 480 vatios hora en total, en las diferentes químicas que podemos ver en el mercado, no en todas, pero en las más extendidas. Hemos hablado de las pilas de litio cloruro de tionilo, que serían 7 unidades de 3,6 voltios y nos harían 24 voltios y 19 amperios en este caso. Aquí tenemos una batería de litio-ion, las que hemos conocido más extendidas en teléfonos móviles y demás, que serían 7 series también porque son de 3,6 voltios y tendríamos 7 paralelos, perdón, y nos haría 24 voltios, 20,5 amperios. Aquí tendríamos litio hierro fosfato, como vemos va creciendo sutilmente. Tendríamos 8 series, porque estas baterías son de un poquito menos de voltaje, 3,2 voltios cada una, y 5 paralelos de 4 amperios, 24 voltios, 20 amperios. Y por último tendríamos 2 unidades de batería de plomo de 12 voltios y 20 amperios. Como veis, debido a su densidad energética, cada vez que queremos alcanzar cierta cantidad de energía almacenada, tiene que ir creciendo la batería en función de la tecnología. Después de este mágico corte que habrá metido nuestro editor, os preguntaréis por qué ha cambiado el orden de las baterías que tenemos en la mesa dispuestas. Pues ahora vamos a hablar de los ciclos de recarga que admite cada tecnología, porque no todo es perfecto. Podemos tener una densidad energética brutal, como en estas celdas de litio cloruro de tionilo que hemos hablado, pero cero recargas disponibles, con lo cual, una vez que se nos consuma la energía almacenada aquí, esto será para tirar. Tendremos, por ejemplo, aquí las baterías de plomo ácido, las convencionales de toda la vida. En función de la profundidad de descarga que le hagamos, pueden admitir únicamente entre 100 y 300 ciclos de carga y descarga. Si nos vamos al litio-ion, aquí ya vamos mejorando. Las últimas tecnologías de litio-ion que han salido admiten hasta 1500 ciclos de carga y descarga.
Y las de LFP, aunque tienen un poquito menos de densidad energética que las de litio-ion, nos regalan hasta 6.000 ciclos de carga y descarga de vida útil. Estos dos factores, la densidad energética y los ciclos de carga y descarga que admite cada tecnología, es lo que definirá quién gana la batalla en usos tan intensivos, por ejemplo, como la movilidad eléctrica o, por ejemplo, herramienta profesional o similar. Es decir, cada batería tiene sus puntos fuertes y sus puntos flacos para cada uso. Después de tratar el término que hemos tratado en este vídeo, simplemente queda como reflexión que pensar que las baterías son como depósitos. ¿Y tú? ¿Piensas que en el futuro existirá alguna batería que sea como el bolsillo de Doraemon, pequeño por fuera pero casi infinita por dentro? ¿Podremos almacenar enormes cantidades de energía en espacios diminutos? Déjamelo en comentarios. ¡Hasta el próximo!